Israel es acusado de genocidio en La Haya. El gobierno de Sudáfrica presentó el caso este jueves. La Corte Internacional de Justicia argumenta que la dimensión de la destrucción en Gaza y los deliberados intentos de Israel para impedir la entrada de agua, alimentos y medicina en el enclave demuestran que ese país intenta acabar con la población palestina. Israel, víctima del Holocausto, es ahora acusado de genocidio. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Israel no demoró en reaccionar ante los argumentos presentados en La Haya. Tachó la acusación de falsa y como una hipocresía. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que el ejército israelí es el más moral del mundo. Nos iremos a Punta del Este para conversar con Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En otros temas, Human Rights Watch ha presentado su informe anual. El organismo afirma que 2023 fue un año terrorífico en materia de derechos humanos. Conversaremos en breve con el subdirector para las Américas de la institución. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. La Corte Internacional de Justicia de La Haya comenzó a examinar las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica contra Israel. El proceso podría durar años, pero Sudáfrica pide a los tribunales que ordenen a Israel el cese inmediato de sus operaciones militares en Gaza. Según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, más de 23.400 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Por su parte, Israel niega con vehemencia las acusaciones de genocidio y reitera que su ofensiva no va dirigida contra civiles, sino contra Hamas. En la primera jornada del caso por genocidio contra Israel en La Haya, manifestantes de diferente signo marcharon a la Corte Internacional, reclamando dos visiones contrapuestas de la justicia. Dentro del tribunal, el equipo jurídico de Sudáfrica, que presentó la demanda contra Israel, expuso sus argumentos iniciales. Las pruebas públicamente disponibles de la escala de destrucción resultante del bombardeo de Gaza y la restricción deliberada de alimentos, agua, medicinas y electricidad a disposición de la población de Gaza. No el pueblo judío, ni los ciudadanos israelíes, sino el gobierno de Israel y su ejército, tiene la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo. El proceso podría durar años. Mientras tanto, Sudáfrica pide al tribunal que ordene a Israel detener sus operaciones militares en Gaza. El elevado número de víctimas civiles y la catástrofe humanitaria han provocado la condena internacional de la ofensiva israelí. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Hamas, afirma que más de 23.000 palestinos han muerto. Según la ONU, 1 de cada 4 habitantes de Gaza sufre hambre. Pero Israel niega con vehemencia las acusaciones de genocidio. Insiste en que su campaña va dirigida contra Hamas y no contra el pueblo palestino. Israel afirma actuar en defensa propia tras los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. Una organización terrorista que cometió el crimen más terrible contra el pueblo judío desde el Holocausto. Y ahora hay quien viene a defenderla en nombre del Holocausto. ¡Qué audacia! Un mundo al revés. Israel se dirigirá al tribunal el viernes. Se espera para finales de mes una decisión sobre las medidas de emergencia solicitadas por Sudáfrica. Ordenar un alto el fuego es una opción, aunque de dudoso cumplimiento, ya que el tribunal no dispone de herramientas para obligar a ejecutar sus sentencias. Y para ampliar este tema nos vamos a Punta del Este, en Uruguay, para profundizar el asunto con el señor Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Señor Ocampo, bienvenido al programa. ¿Qué tan difícil será para la Corte Internacional de Justicia probar que Israel está cometiendo o no un genocidio contra el pueblo palestino según las acusaciones de Sudáfrica? Para medidas provisionales que pueden ser tomadas en 2 semanas, basta comprobar que hay un riesgo de genocidio. Eso lo dijo la Corte, esta misma Corte, en un caso previo en Bosnia contra Serbia. Así que el riesgo de genocidio es lo que hay que probar. Y a mí me parece que una cosa que ustedes comentaban,
Sudáfrica está haciendo una cooperación importante para el mundo, porque está permitiéndonos que en lugar de discutir una guerra entre israelíes y palestinos, discutamos crímenes cometidos por Hamas, con víctimas israelíes, y posibles crímenes cometidos por el ejército israelí en Gaza, con víctimas palestinas. Entonces, la justicia nos permite ponernos del lado de las víctimas, y eso es lo importante. En 2 semanas puede haber un fallo de una corte que establezca algo muy importante. Me parece que lo más probable es que lo que es inaceptable, Israel tiene derecho a defenderse, pero es inaceptable el bloqueo de Gaza. Eso es ilegal. Decía el 9 de octubre, señor Ocampo, el ministro de Defensa de Israel, lo siguiente, y cito: no habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. ¿Pueden estas declaraciones y otras declaraciones de autoridades israelíes ser consideradas como pruebas de lo que denuncia Sudáfrica? No, sí, pueden usarse, pero lo más importante, la intención se demuestra con los hechos, ¿no? Si usted clava un puñal en mi pecho, tiene intención de matarme. No hace falta que lo diga. Entonces, me parece que sí, que hay frases importantes, hay frases en sentido opuesto, pero entonces lo más importante me parece que hay hechos que son muy claros. El bloqueo de agua y gasolina para Gaza, eso en sí mismo es ilegal y puede ser un genocidio, que está denunciado por Sudáfrica como genocidio 2C, que es crear condiciones para producir la destrucción de un grupo. Eso ya está claro, me parece, y eso puede permitir que la Corte dicte medidas provisionales para suspender el bloqueo y eventualmente suspender el ataque. ¿Y puede esta acusación, señor Ocampo, lograr que se detenga la ofensiva de Israel en Gaza? Y en el caso de que se tomen medidas cautelares contra Israel, ¿podrá la Corte hacerlas cumplir? Bueno, la Corte, como ninguna Corte, tiene soldados o policías. Si la Corte saca una medida provisional, el tema va a pasar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde se dirimen estos conflictos. Y ahí, hasta ahora, hay una mayoría fuerte para lograr un ceasefire, pero Estados Unidos lo vetó. Ahora, ¿puede el Estados Unidos vetar una resolución que está de acuerdo con una Corte de Justicia Internacional? Parece muy raro, ¿no? ¿Por qué Sudáfrica ha sido el país que ha presentado ante la Corte Internacional este caso? Bueno, Sudáfrica tiene una tradición fuerte contra el apartheid y yo creo que hace una colaboración con la humanidad. ¿Por qué Estados Unidos puede opinar y no Sudáfrica puede opinar? ¿Y por qué Alemania puede opinar? ¿Y por qué Saudi Arabia puede opinar? Me parece que justamente aprendimos en el Holocausto que el genocidio nos afecta a todos. Y por eso me parece muy importante que en este momento hay una crisis enorme entre la guerra de Ucrania y lo que pasa en Gaza, Israel, lo que pasa en Armenia, que tengamos países como Sudáfrica que piden que se aplique ley y no guerra. Este es el tema central. Los conflictos no se pueden resolver más con guerras, hay que usar ley. Y este es, creo que, el aprendizaje. Si no, la humanidad no tiene futuro. Señor Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Hasta la próxima. A usted. Y otro de nuestros temas de titulares: en Nueva York, la organización Rights Watch presentó su informe anual sobre la situación de un centenar de países y criticó el doble discurso de Estados Unidos y la Unión Europea. La directora ejecutiva de la organización, Tirana Hassan, dijo que tanto Washington como Bruselas han sido críticos con Rusia por la guerra en Ucrania, pero reacios a criticar los bombardeos israelíes contra la población civil en Gaza. El documento de 700 páginas señala que 2023 fue un año terrorífico para los derechos humanos. Y nos vamos de inmediato a Washington para conversar con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, bienvenido al programa. ¿Cómo se explica esa contradicción que ustedes subrayan en el informe? Y me refiero al doble discurso de Estados Unidos, que en su respaldo a Israel ha llegado incluso a vetar 2 veces la petición de un alto al fuego en Gaza. Muchas gracias por la invitación. Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo, es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global. Hemos visto que la comunidad internacional reaccionó de forma correcta, firme y con todas sus herramientas frente a los crímenes de guerra que comete Rusia en Ucrania. Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, la misma fuerza en la respuesta en casos como lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán
o mucho más cerca en nuestra región en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones masivas de derechos humanos que requieren que la comunidad internacional responda de forma clara y sin doble rasero, siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas. Mencionaba usted América Latina y efectivamente el informe que su organización ha publicado hoy también hace referencia a la región. Dice que el presidente mexicano, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado socavar la independencia del sistema judicial en el país. ¿En qué basan ustedes esas afirmaciones? Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado a jueces por el contenido de sus sentencias, ha logrado elegir a 5 de los jueces de la Corte Suprema con todo tipo de maniobras, a pesar de que la práctica en México es que no podría elegir a tantos jueces y con eso logra un control de la Corte Suprema. Y lo que ha hecho más grave el presidente Andrés Manuel López Obrador es lograr la militarización de buena parte del gobierno, no de la seguridad pública, del gobierno mexicano, lo cual carcome las instituciones, las debilita, aumenta la opacidad y permite que hoy en día el ejército mexicano impida la investigación de abusos gravísimos como fueron, por ejemplo, las desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el año 2014. Hemos hablado de México, señor Papier, pero hablar de derechos humanos en América Latina implica también hablar de El Salvador. ¿Qué tan preocupante es la situación en ese país de acuerdo con el informe? La situación en El Salvador es tremendamente preocupante. Estamos ante un presidente, Nayib Bukele, que ha destruido el Estado de Derecho, destruido la separación de poderes. Él gobierna el país sin ningún freno o contrapeso y ha adelantado una política de seguridad que ha llevado a violaciones masivas de los derechos humanos. Las hemos documentado en terreno: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, muertes en prisión, incluso detenciones de menores de edad de tan solo 12 o 13 años. El presidente Bukele ahora intenta hacerse reelegir saltándose las prohibiciones constitucionales de la reelección inmediata que existen en El Salvador. Año terrorífico en materia de derechos humanos en el mundo. Lo conversábamos con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En otros temas de la región, el gobierno de Ecuador despliega este jueves más de 22.000 militares para hacer frente a las decenas de bandas criminales y narcotraficantes que desde hace 4 días imponen el terror en el país. Al menos 16 personas murieron y en diversos actos violentos, incluyendo la toma temporal de un canal de televisión en Guayaquil. La violencia estalló esta semana tras la fuga de alias Fito, líder de Los Choneros, una banda criminal considerada de las más peligrosas del país por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. Y a pesar de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno, la violencia no se ha detenido. Se reportan ataques terroristas, motines en las cárceles y en este momento hay cerca de 180 rehenes en las prisiones. Más temprano conversé con el señor Roberto Izurrieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Le pregunté qué tan lejos está la situación de encontrarse bajo control. Las causas son comunes en la comunidad internacional, básicamente el crimen organizado. El sistema que existe en muchos de los países de América Latina, el sistema de detención, ha llegado a un punto en el cual estaban a cargo de agentes de rehabilitación, donde no podían existir armas, y lastimosamente en las prisiones las armas las tenían los delincuentes. Hay que saber diferenciar entre detenidos que han cometido infracciones menores que no son una amenaza para la sociedad o sujetos que están, como dice el decreto, que son partícipes de constituir y ser parte de organizaciones criminales internacionales con características terroristas. Entonces lo que estamos es tomando control de las cárceles, que nunca se ha hecho. Las cárceles eran efectivamente lugares donde los criminales operaban. Y eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que estamos viviendo. Lo que se vivió en el canal de televisión hace 2 días fue el inicio de esta crisis tan difícil, pero como se demostró por la acción policial, se pudo contener la situación. No hubo heridos, no hubo muertos, y los sujetos que pretendieron sembrar el terror y amenazaron la vida a todos esos periodistas están
detenidos. Señor Izurrieta, usted decía ahora mismo los criminales operaban en las cárceles antes del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero la situación parece que no ha cambiado. ¿Cómo se explica sino la fuga de uno de los criminales más peligrosos del país, alias Fito, de una de las cárceles de mayor seguridad del Ecuador? ¿Hay infiltración del crimen organizado todavía entonces en esas instituciones ecuatorianas? Las cárceles eran los lugares donde estaban más protegidos porque la operaban ellos. El hecho de que está en fuga es porque ya no se sentía seguro en el lugar donde estaba y tiene toda la fuerza del Estado persiguiéndolo. En este momento hay que confirmar, pero hay mensajes de uno de los dos más buscados que pide garantías para ser entregado. Están en fuga. Lo que quiero decir además es que situaciones que han ido creciendo, que han sido casi permanentes durante muchos años, no se va a solucionar en 3 o 4 días, pero está contenido en la mayoría de los lugares y en este caso se está instruyendo, se está operando con la cautela del caso para que ir tomando cada vez más control de las cárceles con la menor cantidad de víctimas y sobre todo inocentes y sobre todo la protección de aquellos miembros de las fuerzas del orden que tienen que en su momento operar en esos lugares. Miembros de las fuerzas del orden, muchos de ellos que están en estos momentos secuestrados, lo decíamos antes, hay al menos cerca de 180 rehenes en este momento en poder de las bandas criminales. ¿Sostiene el gobierno negociaciones para lograr su liberación? Las conversaciones que se tengan o las operaciones son evidentemente reservadas, pero la cifra que usted tiene no es una cifra actualizada. Ayer dieron una nueva cifra, el día lunes van a dar otra. Ha habido progresos y esperamos que así continúe. Las cifras que manejan las agencias internacionales y nosotros acá en Deutsche Welle son 178 secuestrados en estos momentos. Señor Izurrieta, las medidas tomadas por el Ejecutivo parecen no amilanar a las bandas criminales. ¿Qué tanto poder tienen estas mafias en el país? Yo tampoco coincido mucho en esa apreciación. Estamos en una situación en la cual estamos tomando medidas, en la cual estamos terminando ciertos status quo, ciertas maneras de operar que no estaban funcionando. Y lo estamos haciendo con todo el apoyo democrático. Tenemos un partido minoritario en la Asamblea, pero a pesar de eso, las votaciones de ayer de respaldo a las medidas tomadas fueron por primera vez probablemente en la historia moderna de manera unánime. Y se están realizando en conversaciones con las cortes de justicia del Ecuador, con el sistema judicial. Lo que queremos es ver cuáles son los mecanismos en los cuales podemos operar ante una amenaza de esta naturaleza. Más allá de eso, el Estado, el país, no solamente que está recuperando un poco de confianza, sino que poco a poco seguimos operando, pero el concepto es que vamos a tener que tomar control de las cárceles y sobre todo las fuerzas del orden necesitan las garantías necesarias para poder detener, evitar, controlar la violencia de estos grupos del crimen organizado. Señor Izurrieta, muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. Numerosos gobiernos han expresado solidaridad de Ecuador en esta coyuntura. ¿Contempla el presidente Noboa recibir apoyo directo para enfrentar a las bandas criminales? Brevemente, por favor. Tenemos en este momento, hemos recibido el apoyo de casi toda la comunidad internacional y se está conversando con ellos el apoyo que nosotros sería mucho más urgente y efectivo recibir con todos los países amigos que se han expresado, la enorme mayoría, si no la totalidad, de respaldo a estas decisiones y acciones que estamos y debemos tomar. Situación crítica en el Ecuador, lo conversábamos con Roberto Izurrieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia del Ecuador. Señor Izurrieta, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Tiempo para la economía con mi compañero Andrés Blumenkrantz. Andrés, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué tal, Johan? Vamos a hablar de criptomonedas. Hay importantes novedades en el mercado de las criptomonedas porque 11 fondos cotizados en bolsa empezaron a operar este jueves por primera vez con bitcoins en Estados Unidos. La Comisión del Mercado de Valores estadounidense aprobó oficialmente a los denominados fondos cotizados en bolsa o ETFs
como BlackRock, Invesco o Fidelity. Son fondos que ofrecen un acceso regulado a la inversión en esta criptomoneda concreta, evitando trámites que disuaden a potenciales compradores de Bitcoin. Por ejemplo, estos fondos cotizados permiten invertir en Bitcoin sin tener que comprar directamente el activo ni contar con una billetera digital. Y para hablar de esta novedad en profundidad, contamos, por suerte, con Julián Colombo. Él es CEO de Bitso Argentina y nos está escuchando en Buenos Aires. Julián, cuéntanos para empezar, ¿por qué solo Bitcoin y no otras criptomonedas en esta decisión de la SEC? Buenas noches, ¿cómo están? Básicamente responde a dos razones. La primera, Bitcoin es la criptomoneda con mayor capitalización de mercado. Es decir, Bitcoin tiene un valor de casi $1 trillón, lo que la hace la más importante de todas las que hoy existen, que son decenas de miles. Y la segunda razón es porque estos fondos que usted antes mencionaba habían aplicado a la SEC hace ya varios meses y básicamente estaban primeros en el orden de prelación, así que creemos que esta será la primera puerta para muchas otras que se vendrán en tiempo futuro. Julián, a pesar de esta aprobación, los reguladores financieros en Estados Unidos volvieron a subrayar su desconfianza en las criptomonedas. Dijeron textualmente: el fraude y la manipulación parecen prevalentes en el comercio al contado de bitcoins. ¿Por qué crees que la SEC sigue adelante con esta decisión a pesar de manifestar reservas tan importantes? Bueno, básicamente esas reservas son testimonios de algunos funcionarios que forman parte de los reguladores. Digo, la posición de los reguladores ha sido aprobar estos ETFs. Luego, dentro de eso, cada funcionario puede tener sus propias posiciones personales, pero lo que sí vimos es que claramente esto es una muestra de ya la inmersión que tienen las criptomonedas y particularmente el Bitcoin en la vida cotidiana de las personas y el anhelo de muchos inversores, tanto retail como institucionales, de poder acceder a este tipo de instrumentos financieros. Julián, tenemos en la memoria muchos momentos de gran fluctuación en el valor del Bitcoin, tanto hacia arriba como hacia abajo. Desde octubre pasado viene ganando sostenidamente ante la perspectiva de esta aprobación y ahora muchos esperan una nueva disparada en la cotización cuando se haga efectiva la demanda de pequeños inversores que ahora tienen este acceso a Bitcoins. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la posible evolución del precio? Bueno, lo que estamos hace mucho tiempo con esto es un tema en que creemos que va a dar señales positivas. Hoy en la primera media hora de mercado se ingresó más de $1 billón al sistema a través de estos nuevos fondos y creemos que el hecho de que los ETF puedan traer muchos más inversores, como los que ustedes mencionaban, va a hacer que el mundo de las criptomonedas cada vez crezca más y naturalmente esperamos que eso traiga una subida sostenida en los precios de las criptomonedas que componen este maravilloso mundo. $1 billón con B de bueno en la primera media hora, estás diciendo, Julián. Correcto, $1.000 millones latinos, $1 billón para los US, correcto. Perfecto. Muchas gracias, Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Seguimos en Estados Unidos, donde la Administración Federal de la Aviación ha anunciado este jueves la apertura de una investigación contra Boeing por el incidente ocurrido el pasado sábado con un 737-9 MAX de la compañía Alaska Airlines, del que se desprendió parte del fuselaje en pleno vuelo. Varias compañías han suspendido ya vuelos operados con este modelo. Además, han reconocido que en las primeras inspecciones realizadas a sus aparatos han encontrado tornillos y otros componentes sueltos. De este asunto vamos a hablar en profundidad con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo de esta investigación por parte de los reguladores aeronáuticos estadounidenses. Pues la Administración Federal de Aviación va a investigar si Boeing ha dado cumplimiento a las normas de seguridad durante la construcción de sus aviones 737 MAX 9. A consecuencia del accidente de Alaska Airlines, en el que se desprendió un panel con el que se clausuraba una puerta de emergencia en pleno vuelo, las autoridades creen que Boeing, y leo textualmente, podrían no haber asegurado que su producto estaba en línea con su diseño y estaba en condiciones para operaciones seguras. Esto que he leído está en la carta que ha remitido la Administración Federal de Aviación, la FAA, a la aerolínea, y con ello se abre una investigación amplia
en los problemas de este avión después de que las inspecciones iniciales de las aerolíneas United y Alaska Airlines revelaran, como dices, que había tornillos que no terminan de ajustar. No obstante, la FAA no hace referencia a estos problemas. El Boeing 737 ya estaba siendo investigado desde el 28 de diciembre porque había un problema con el panel del control de timón. La FAA dice que este accidente no tendría que haber sido producido y que el presidente de Boeing ha dicho de todas maneras que ellos van a asumir todos los errores que se hayan cometido con el avión. Nueva crisis de confianza entonces en el 737 MAX 9. Ana, ¿siguen estos aviones entonces en tierra hasta que haya más novedades? Sí, de momento siguen en tierra. Los MAX 9 con la configuración que ahora está en investigación están en las flotas de Alaska Airlines y de United Airlines, que están recomponiendo como pueden vuelos y horarios. Aún no se han podido empezar las inspecciones formales porque no hay una guía ni por parte de Boeing ni por parte de la Administración Federal de Aviación de cómo hacerlo. Es posible que las autoridades quieran tener un papel mucho más importante en estas inspecciones, dada la desconfianza que se ha creado tras el accidente, tras lo que se ha filtrado por parte de estas inspecciones iniciales y los problemas que también ha tenido Boeing con el 737 MAX 8 en el año 2018 y 2019, con 2 accidentes muy graves, con cientos de víctimas mortales. Los problemas de Boeing llegan en un año en el que la empresa ha registrado ventas muy elevadas, dado la fuerte demanda de las aerolíneas, una demanda que también ha llevado a que Airbus tenga unas ventas récords en el año 2023. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Johan Ramírez nos cuenta algo más antes de irnos. Así es, Andrés, antes de irnos, una nota simpática. Arrancó en Sydney el mayor festival del mundo dedicado a la figura de Elvis Presley. Sus fans se reunieron en la estación central de la ciudad australiana bailando al son de los grandes éxitos de la estrella del rock. A continuación embarcaron en el Elvis Express con destino a una ciudad pequeña en el interior. Se espera que unos 25.000 entusiastas de Elvis se pongan sus zapatos de anteazul y peregrinen hasta el recinto del festival durante los 5 días que durará el espectáculo. Este año, el certamen gira en torno a la película de 1957, El rock de la cárcel. ¿Te gustaba Elvis? Sí, pero no sé por qué todos los imitadores eligen al Elvis más decadente para disfrazarse, ¿no? Desde de la época de oro. Nos vamos al final. Andrés Blumenkrantz. Johan Ramírez, un placer. Igualmente, hasta la próxima.